Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición más de este su programa, Aprendiendo con Estilo. Esta vez me encuentro con mi compañera Brenda. ¿Qué tal, Brenda? Hola Johan, ¿cómo estás? Bueno, en esta emisión nos acompañan dos invitados muy especiales. Exacto, Brenda. Hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes y que la mayoría de la población deberíamos conocer para que aprendamos a actuar en una situación similar que en un momento nos llegase a suceder. Claro, Johan, y además daremos consejos que nos aclaran algunas dudas con respecto a estos temas. Bueno, y aquí están nuestros invitados, Gerardo y Britsey, que son doctores que nos acompañarán a resolver cualquier duda que nos llegue a presentar. Gracias, Brenda. Platíquenos, doctor Gerardo, sobre la digestión. Mira, el sistema digestivo se compone de 6 partes. Para que se le entienda mejor, voy a ir describiendo cada una de estas partes. ¿Te parece? Nos parece. Bien, vamos a comenzar por el esófago. Mide en los adultos 25 centímetros aproximadamente. Se encuentra detrás del ataque enfrente de la columna vertebral. La mucosa se despliega y se repliega formando dos esfínteres. El esfínter esofágico superior, donde regula el paso del bolo de la faringe al esófago, y el esfínter esofágico inferior regula el paso del bolo del esófago al estómago. A propósito, ¿sabes qué es el bolo? No. ¿Qué es bolo? El bolo es toda la comida que cuando ya está hecha mezcla de toda esta se convierte en una sustancia sin forma alguna. Me parece que todos lo intentamos cuando éramos niños. Sacábamos nuestra comida en la boca y lo volvíamos a comer o simplemente lo vemos con otros niños. Qué desagradable, pero sí es cierto, o al menos yo lo hice. Después llega el estómago. En esta parte es el almacén más grande de todo el cuerpo, ya que cuando comenzamos muy rápido, este se encarga de organizarlo. Se mezcla el bolo con la pepsina, que son glándulas gástricas, donde se inicia la digestión de proteínas y ácidos clorhídricos. Es donde se disuelve toda la comida. Enseguida se convierte en todo eso que en una sustancia llamado quimo, donde el estómago la organiza para la siguiente etapa. Llega al intestino delgado, que mide unos 2.5 centímetros aproximadamente. Está dividido en 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilión. El duodeno se encarga de crear el moco alcalino, en donde quita los ácidos gástricos del quimo. También desemboca en la ámpula de Vater, en donde ayudan a la digestión de grasas, proteínas y carbohidratos. El kilo es la unión del quimo. Uno es el páncreas. Está debajo del estómago, da amicilina, quimo, teresplina y lipsina. Son sustancias para digerir los carbohidratos, proteínas y grasas, además de que neutraliza el ácido del quimo. Otro es el hígado, está debajo del diafragma a un costado del abdomen, secreta la bilis y se almacena en la báscula bilar. Posteriormente se vacía en el conducto coedélico. Al final llega el intestino grueso, donde mide unos 6.5 centímetros aproximadamente. En él está el ciego, el colon, el recto y el canal anal, los cuales son regiones de este mismo. Se absorbe el agua y los electrolitos del quimo que forman la poposita. La almacena y lo defeca aproximadamente. El colon almacena 1 litro de kilo o más. Se aleja 100 a 200 mililitros de agua. Y ahora, Britsey, que es una doctora especializada en todo lo relacionado con los temas del aparato digestivo, nos explicará sobre la gastritis. ¿No es así, Britsey? Muy cierto, Brenda. Bueno, comencemos a hablar sobre el tema de gastritis. Bueno, empecemos con el concepto de gastritis. Bueno, la gastritis es básicamente la inflamación del estómago. Para ser más específicos, la mucosa gástrica se inflama demasiado, tanto que causa como un dolor y algunas veces nada más como algunos doctores lo diagnostican incorrectamente. Pues para todo dicen cualquier dolor del estómago, dicen que es gastritis. Sin embargo, esto no es así, porque para tener un diagnóstico adecuado y en el cual diga si es gastritis, se tiene que hacer una endoscopía, la cual se introduce un aparato en el cual vemos
todo lo que es el esófago y toda la parte del estómago para ver que no haya úlceras o algún tipo de rompimiento y el cual digamos si es gastritis. He estado escuchando que la gastritis se llega a dividir en tipos de fases. ¿Nos podría explicar cómo se llaman estas? Esto es claro, ya que estas se llegan a dividir en gastritis crónica y gastritis aguda y esas mismas se van desglosando. ¿Me podría explicar cómo se identifican las agudas? Bueno, como dije hace rato, se van desglosando de las mismas. Las agudas que no son tan específicas y las infecciosas. Las específicas es el daño de la mucosa gástrica y las infecciosas básicamente se dan por virus y bacterias. ¿Y por qué principalmente se llega a causar algún tipo de úlceras? Bueno, se da por varios factores como el consumo de alcohol, alimentos irritantes, algunos medicamentos, el no alimentarte adecuadamente, la insuficiencia renal y también por alimentos que estén demasiado calientes y esto provoca una irritación al momento de consumir. Y ahora hablaremos sobre la gastritis crónica. Sí, bueno, esta prácticamente se basa en los mismos síntomas que la otra, nada más que en esta se llegan a presentar algunos casos en los que les da diarrea por ese tipo de bacterias y por también estos virus. Ahora hablemos sobre un tema igual de importante que los otros, la obesidad y el sobrepeso. Como ya sabemos, nuestro país es uno de los considerados a nivel mundial por sobrepeso. Hablemos de eso. Exacto, Brenda. Bueno, como ya sabemos, somos el segundo país en obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil. Y esto es algo muy alarmante, ya que, pues, como ya sabemos, tenemos una costumbre muy diferente. Y pues comencemos con la definición de obesidad y de sobrepeso. Bueno, esta básicamente son la acumulación excesiva de grasas, que como sabemos es muy perjudicial para nuestra salud y nos puede ocasionar graves enfermedades a largo plazo. ¿Y cómo podemos detectar esto? Bueno, en estas ocasiones utilizamos el índice de masa corporal, que básicamente nos dice que cuando es mayor de 25 estamos teniendo sobrepeso y cuando es superior a 30 tenemos obesidad. ¿Cuáles son las mayores causas? Bueno, el sobrepeso se da básicamente porque la persona que está consumiendo los alimentos consume demasiadas calorías y estas mismas no las desecha de una forma en que haga ejercicio o que tan siquiera camine un poco para que no estas mismas calorías no le afecten en un futuro. Y pues además de esto no ingieren vitaminas y tampoco como que se tienen un control de sus tres comidas recomendadas. No todos conocemos los tres factores que lo asocian con estas enfermedades. ¿Podrías explicarlas? Sí, claro, por regular casi nadie las conoce, pero yo las diré. Bueno, en los genéticos son más por problemas de familia, porque tengamos familia con esto. Por lo metabólico es cuando tenemos demasiadas hormonas y esto nos provoca como que un desbalance en los nutrientes. Y lo cultural es cuando tenemos problemas socioeconómicos, tenemos demasiado consumo de alcohol y demasiado... ¿Cuáles son los mayores problemas que se llegan a dar por esto? Exacto, entre las enfermedades más comunes que se generan gracias al sobrepeso, pues pueden ser desde infartos, diabetes, osteoporosis, hipertensiones, cáncer, apnea de sueño y entre otras muchas cosas. ¿Cómo se llegan a prevenir? Bueno, básicamente lo que se recomienda es que hagamos ejercicio, tomemos líquidos, dejemos un poco el consumo de alcohol y del tabaco, tengamos como que un cierto orden en nuestras comidas, no malpasarnos, tener que consumir de la variedad del plato del buen comer, entre muchas otras cosas, el consumo de tabaco. Bueno,
Como ya sabemos, el cuerpo es una máquina que tiene demasiadas utilidades para la realización o más bien para la generación de energía. Y a esto se le conoce como metabolismo y también conocemos que tiene dos procesos. ¿Nos podrías explicar esto, Britsey? Claro, como dices, el cuerpo tiene como que una función encargada de generar energía para que esta misma nos sirva para realizar actividades de la vida diaria. Y esto se debe a dos, que es catabolismo y anabolismo, que básicamente una se basa de la otra, ya que el catabolismo es el encargado de esta producción de esta energía y el anabolismo, en cambio, es el encargado de que esta misma sea desechada y que se utilice día a día. Como ya dijiste, nuestro cuerpo tiene un alto poder. Sin embargo, tenemos un proceso claro, Johan. Claro, ya sabemos que tenemos un sistema el cual es el encargado de esto, y se llama sistema digestivo, pero casi nadie conoce sus funciones. Bueno, tenemos en cuenta que los alimentos ingeridos tienen altos nutrientes, cual sea el alimento. Sin embargo, pues cada alimento tiene ciertos tipos de nutrientes y por eso se hace un primer término de ingestión, que esto, como su nombre lo indica, es el primer paso, que es cuando consumimos los alimentos, los mascamos y los combinamos con saliva para posteriormente que esta misma se vaya a la lengua y haga un tipo de aplastamiento con el paladar y que ésta como que extraiga su jugo y la comida posteriormente pase a la laringe y que esta misma llegue al esófago. Claro, como segundo paso está la digestión, que como ya se dijo, aquí comienza el proceso donde se empieza a absorber los nutrientes y de esta misma se divide en dos fases, que son la física y la química. Bueno, la física se va a encargar de dividir la comida en trozos más pequeños y la química ayuda a un tipo de desbolo para que estas mismas y posteriormente pasarla a moléculas. Y esto se va a ayudar en el primer proceso de la indigestión gracias a la saliva o mejor conocida como amígdala salivar. Bueno, exactamente, como siguiente proceso en la absorción de nutrientes se transporta a la sangre o a la linfa para que esta misma se distribuya hacia todo el cuerpo y ciertos órganos tengan como que ciertos nutrientes los cuales pertenecen a cada uno. Doctora Britsey, ¿qué es la fiebre? Bueno, básicamente el incremento de la temperatura en un cuerpo se da por encima de lo normal, ya que vamos viendo a simple vista como la persona que tenemos enfrente se va como que disminuyendo su energía, teniendo como los ojos irritados, que van acompañado de un aumento del ritmo cardíaco, al igual que el respiratorio, y se manifiesta una organización frente a alguna enfermedad o algún padecimiento que pudiese darse. ¿Cuáles son las causas? Bueno, principalmente el aumento de la temperatura en el cuerpo del ser humano se da por varias infecciones que puede llegar a presentarse, ya que nuestro cuerpo está como que diagnosticado a reaccionar y por esto mismo causa que su cuerpo se eleve de temperatura y esto quiere decir que pues el metabolismo está reteniendo un tipo de bacteria y el cual debemos combatir. También se puede dar por inflamaciones, por anfetaminas y, y por sustancias que en algún adicto tengan en sí. Wow, pero después de que adquirimos la fiebre, ¿qué debemos de hacer para quitarla? Bueno, básicamente lo recomendado para este tipo de alteramientos en la temperatura del cuerpo es que tomemos paracetamol de 4 a 6 horas o ibuprofeno de cada 6 a 8 horas. Que no utilicemos ibuprofeno en los niños menores de 6 meses y saber cómo administrar los medicamentos. También podemos descubrir nuevas partes en las cuales se
se incremente esa temperatura en ciertas partes. Pero lo más recomendable es asistir al médico dependiendo de la gravedad de, de esta dicha temperatura. Ahora pasemos con el médico Gerardo, el cual nos hablará de los componentes del aparato excretor y qué funciones tiene, el cual es vital para nuestra salud. Sus componentes de él son los riñones, las vías urinarias y los pulmones, la piel y por último, pero igual de importante, el intestino grueso, como función que tiene de expulsar sus propios desechos, es decir, la orina, el sudor y la sed. Me parece sorprendente. Me acaba de surgir una duda, que espero que me lo pueda quitar. ¿Cómo es la producción de la orina? Claro que sí, la orina se fabrica en las nefromas, el proceso que se distingue por tres etapas. La primera, la filtración, ocurre en el glómulo red de capilares de la arteriología afrente pasando el agua y pequeñas moléculas disueltas en la sangre a la cápsula de la nefroma. La segunda es la reabsorción. Se reabsorben y se vuelven a pasar a la sangre moléculas útiles para el organismo. Ocurre algo en el túbulo renal. Y el tercero, por último, consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia el interior del túbulo en la zona distal. Y pasamos nuevamente con Gerardo, ahora con una nueva pregunta. Sabemos que el músculo se contrae cuando se mueve. ¿Nos podría decir qué pasa exactamente con los músculos cuando pasa esto? Antes de ver todo esto, tenemos que ver un concepto llamado motoneurona. Esta es la unidad que al mandarse se produce el movimiento del músculo. Ahora, a lo que veníamos. El músculo tiene dos tipos de contracciones, las cuales los llamamos contracción isotónica e isométrica. La isotónica es cuando la tensión, que es la fuerza que ejercemos en el músculo, y la longitud, que es cuando el músculo se estira, esto varía. Como se podrán dar cuenta, esto sirve para mover objetos, ya sea algo ligero o algo que necesite mucha fuerza. La otra que les hablo es la isométrica, que a diferencia de la anterior, si bien hacemos esfuerzo en los músculos, no cambia la longitud. Esto quiere decir que lo podemos utilizar para mantener la postura o simplemente para mantener objetos o algo en una cierta posición. Bien, pero no nos ha hablado todavía de cómo sucede este proceso de movimiento. A eso iba. El proceso de contracción interviene en varios componentes, que más bien son periodos en los que se ejecuta la acción. Como principal tenemos el periodo de latencia. Esto pasa cuando la motoneurona va del cerebro al músculo que se está pensando mover. Ahí el músculo recibe la orden y comienza a hacer tensión. Lo que se cuenta ahí es la forma en la que el músculo se va a mover, o es decir, la posición en la que nos indica en qué dirección se moverá. Las siguientes son la contracción, que es cuando el músculo realiza el movimiento. Durante este proceso se puede notar que hay un estiramiento en la piel, que es debido a la tensión que estamos ejerciendo. Y por último tenemos la relajación. Este proceso es el final en donde el músculo deja de tensionarse y se regresa a su posición original, o se mantiene en el lugar en donde se movió. Se le llama así ya que cuando nos movemos alguna parte de nuestro cuerpo. Gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en otra emisión más de Aprendiendo con Estilo. Eso es todo por el día de hoy. Los esperamos en otra emisión más. Hasta luego.